Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice la bendita palabra del Señor. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Y ahora permítame ingresar al capítulo 5, versículo 1, que es un colofón, prácticamente es una continuidad. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. He leído Libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 32 al 37, y lo he unido con el capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, que son un solo sentido, son una sola intención. Así que muy buenos días, sean bienvenidos ustedes una vez más a este espacio de las mañanas bajo la sombra del Omnipotente, hoy 20 de enero del año 2022. Una vez más bienvenidos. De antemano pido excusas porque el día de anterior estaba transmitiendo y se me fue la luz, se fue el fluido eléctrico por este sector, quedamos sin luz y volvió como hasta las 7 de la mañana, así que no pudimos seguir transmitiendo en razón a esa situación. Se fue la luz y por eso quedamos cortados el día de antier. Si usted notó, estábamos transmitiendo y de un momento a otro quedamos sin luz, así que esa fue la razón por la cual no pudimos seguir transmitiendo. Entonces hoy vamos a trabajar pues el final del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5, que en cierto sentido, como acabo de leer, van unidos los dos capítulos, ahí, los dos textos, porque tienen que ver pues con lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia.
Pues ya decíamos que en el versículo 33 dice la escritura acerca del testimonio que los apóstoles están dando, y todo gira alrededor de la resurrección de Cristo. Es decir, la situación enmarca ese sentido, es decir, que lo que está causando furor, revuelo dentro de Jerusalén, en el liderazgo de los líderes, valga la redundancia, del Sanedrín, pues no es otra cosa que el hecho de que estos están testificando acerca de la resurrección de Cristo, y que en el nombre de Cristo, como Él ya no está ahora en representación del Cristo que ya no está físicamente con ellos, ahora es que se están viendo estas señales dadas por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús les había dicho por allá en el aposento alto: les conviene que yo me vaya, les conviene que me vaya. Y cuando me vaya, entonces enviaré el otro Consolador. Pues, como decíamos en días anteriores, si Jesús hubiese venido a la tierra y hubiese permanecido entre nosotros, pues creo que no se hubiese completado el plan de salvación. O si Jesús hubiese venido a la tierra y está entre nosotros y muere y se queda en la tumba, pues no hubiera servido tampoco así como de mucho. Pero el plan era completo. Jesús debería venir a la tierra, padecer por causa nuestra. Dice Pedro que era necesario que Cristo padeciese, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Así que la obra completa era que Cristo se encarnara, sufriera aquí en la tierra, muriera en la cruz y ascendiera de nuevo al Padre. Para que el plan fuera aprobado por el Padre, ese plan, la obra de Cristo por usted y por mí. Gracias al Señor que su obra fue completa. Hizo la obra completa, no hizo la obra a medias, sino que el plan de salvación estaba, como dice el mismo Pedro en su discurso, por el debido consejo entre el Hijo y el Padre desde la eternidad. Desde la eternidad ya estaba el acuerdo dado de que el Hijo vendría a la tierra, de que Dios mismo se humanaría para venir a salvarnos de los pecados. Así que versículo 33 pues es puntual porque está hablando del testimonio de lo que estos están viendo y oído, como le dijo Pedro al Sanedrín. Le dijo: lo sentimos, pero yo no puedo dejar de predicar, porque no podemos callar acerca de lo que hemos oído y visto de el Mesías que ustedes han crucificado, y esa es la misión que tenemos, ser testigos. Así que lo sentimos. Estoy parafraseando lo que dijo Pedro, la respuesta que le dio al Sanedrín cuando le prohibieron que no predicara más en ese nombre. Lo soltaron y dijeron: no predique más en ese nombre. Y dijo Pedro: lo siento, pero no me puedo callar. ¿Qué hacemos ahí entonces? Bien, entonces el versículo 33 del capítulo 4 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esa frase es puntual. Con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Esas dos frases me llaman mucho la atención. Primero, que dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, pero había un elemento que hacía que hubiese ese gran poder. ¿Cuál era? La gracia. Abundante gracia era sobre todos ellos. Mi hermano, que no haya trabajo, que no haya salud, que no haya lo que sea, pero que no caigamos de la gracia, que no caigamos en desgracia. Es decir, hermano, mientras estemos bajo la gracia del Señor, amén, amén. Así no haya trabajo, no haya nada que echarle a la olla, así nos duela el cuerpo, pase lo que pase, mi querido, mientras estemos bajo la gracia de Dios, aleluya. Entonces mire que dice que con gran poder los apóstoles testificaban de la resurrección del Señor, pero había algún elemento que era lo que hacía que ese elemento para testificar pudiera ser no cualquier testimonio, sino un testimonio poderoso, la gracia del Señor. Y hasta el día de hoy damos gracias al Señor por su gracia. Y usted es lo que es por la gracia del Señor, por su misericordia. Nunca olvide eso, por favor. Nunca olvide de dónde lo sacó el Señor, hermano.
Cuando sea bendecido, bendecido, prosperado y en victoria, como dicen por ahí, hermano, no se olvide, como dijo David allá en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no se le olvide nunca, no se olvide de ninguno de los beneficios del Señor, porque es que la tendencia nuestra es que somos olvidadizos. A veces tenemos al Señor como una pastilla para el dolor de muela. Cuando nos duele la muela nos tomamos la pastilla y cuando nos pasa el dolor ya no nos la tomamos. Y así nos pasa a veces con el Señor. Entonces, que no caigamos de la gracia. Recomendación. Así que todo parece indicar que fue la manifestación pública de la resurrección de Jesucristo lo que despertó en el Sanedrín la indignación y el resentimiento sobre aquellos apóstoles. Al ver que los discípulos seguían enseñando al pueblo porque les habían prohibido la doctrina del resucitado. Esto no lo podían soportar. Recordemos que ya por el propio hecho de ser saduceos, parte del Sanedrín, pues se oponían a la doctrina de la resurrección. Ese solo hecho, ellos no creían en la resurrección, así que ese solo hecho de que estos estuviesen predicando el testimonio de la resurrección del Señor, pues imagínense al Sanedrín. Imagínense que cuando habían echado a Pedro y a Juan de allí les dijeron no hablen más en ese nombre. Pero mire que Pedro y Juan fueron más allá. Pedro y Juan fueron más allá. Oiga, por algo será que el Señor escogió a estos dos. A Juan, que era el hijo del trueno, un hombre que no tenía pelos en la lengua. Y a Pedro, que estaba por el mismo lado. Por eso será estos dos los que necesitaba el Señor para ponerlos allá, para que les cantara la tabla a los gobernantes de Jerusalén. Entonces mire que el Señor a veces usa diferentes formas de caracteres para un tema específico y todo es necesario en la iglesia, y más que esta semana nos ha estado hablando nuestro pastor acerca de los dones. Cada uno, hermano, el Señor lo usa de acuerdo a su función, y el Señor, yo soy convencido que el Señor usa lo que antes éramos, ahora lo usa para beneficio. Si antes éramos así como toscos, de un carácter fuerte, el Señor usa eso ahora para encauzarlo para su obra, y todo es necesario. Es necesario el abrazo, el cuchicheo, pero también a veces es necesario que nos hablen fuerte. Y a veces eso es lo que no nos gusta, pero todo es necesario dentro del cuerpo. Es decir, dentro del cuerpo, como bien hemos explicado, el cuerpo hay elementos que no son tan agraciados como el dedo chiquito del pie, pero es el más necesario, prácticamente uno de los importantes, porque si no tuviésemos esos dedos, no podríamos mantenernos en pie. Son los que hacen que el cuerpo se sostenga. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que todo en el cuerpo es necesario. Y hermano, y aquí pues veo que Pedro y Juan, el Señor los escogió específicamente para eso. Como también más adelante escogió a Pablo. Pablo era un hombre letrado, un hombre que se sabía toda la ley, hablando la ley humana de los romanos, para poderse parar frente a Félix, Festo, Agripa, Berenice, y poderles también enfrentar y confrontar con el Evangelio. Entonces mire que el Señor, cada pollito en su cajita, el Señor lo usa de una manera específica, y aleluya por eso. Entonces, bueno, pues entonces ellos les habían prohibido que no hablaran más en ese nombre, pero ellos dijeron, bueno, entonces vamos a darle más duro. Como allá ese Sanedrín está conformado por saduceos, y los saduceos no van con la resurrección, no creen en ella, pues vamos a testificar de la resurrección de Cristo. Era un poquito así como puntillosos. Entonces, qué bueno por eso, hermano querido, que haya hermanos que no les tiemble la voz, hermano, para decirle las verdades a la gente, hermano. Eso toca hacerlo, hermano. También todo se necesita, vuelvo y repito eso, todo es necesario dentro del cuerpo, hermano. Hay también necesitamos personas también que nos confronten, hermano, que nos incomoden, porque a veces como que nosotros nos quedamos ahí arrunchaditos. De hecho, más adelante vamos a encontrar a Pablo. Cuando Pablo aparece en escena en una de las situaciones más adversas de la iglesia. El Señor les había dado una orden, les había dicho, cuando venga el Espíritu Santo tienen que ser testigos primero en Jerusalén, posterior Samaria y por último después a lo último de la tierra. ¿Qué habían hecho estos? Estos se quedaron con la experiencia del Pentecostés. ¡Ay, qué chévere! Estamos hablando en lenguas, la estamos pasando bueno, no quisiéramos movernos de aquí. Y más adelante en el capítulo 8, el Señor tuvo que permitir la persecución para que entonces fueran esparcidos
y al lugar donde iban esparcidos, entonces allá iban predicando de Cristo. ¿Sí nota? Por eso decimos a veces que si no cumplimos Hechos 1:8, entonces nos tocará cumplir Hechos 8:1, porque allá es donde comienza la persecución. Entonces mire que a veces el Señor tiene que como que, oiga, sacúdase papito, porque lo veo como dormidito, lo veo como quedado. Entonces a veces el Señor tiene que sacudir la iglesia, hermano, y para eso también pues pone también personas, hermano. Así que entonces todos los miembros dentro del cuerpo, empatando con lo que estamos hablando en la mañana, o el que está hablando mi pastor de ella, son necesarios, hermano. Así que no se ponga bravo, hermano, cuando le jalen las orejas. No espere solamente amor, 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 amor. Pero el Señor también es juicio, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces recordemos ese hecho. Que por el hecho de ser saduceos, pues esto causó más resentimiento dentro del Sanedrín. Les habían prohibido que no predicaran en el nombre de Jesús y ahora Pedro y Juan están yendo más allá. Ahora están pisando callos. Entonces vamos a hablarles de la resurrección de Cristo. No nos vamos a quedar callados. Entonces, por eso vemos la petición concreta del versículo 29, donde dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo es poder, denuedo es convicción, denuedo es certeza, hablar con verdad la palabra del Señor. Es decir, que no nos tiemble la voz para hablar de tu palabra. Entonces, si ven lo que piden a renglón seguido, son conscientes de que hay una amenaza, son conscientes de que hay unos enemigos abiertos, pero son conscientes de que también hay una tarea de parte del Señor que hay que cumplirla y no nos podemos quedar callados. Así que mi querido predicador, mi querido hermano, mi hermana, hermano, tenemos que hablar la verdad, hermano. Hoy en medio de un mundo de mentiras, nos toca hablar con verdad y la verdad duele, hermano. Eso es un dicho popular y es una gran verdad. Así que a la par que se pone en relieve una vez más que la resurrección del Señor era el tema típico de la proclamación apostólica de esta época, pero el hecho de que el Mesías, rechazado, crucificado por ese pueblo infiel, había vencido la muerte por su gloriosa resurrección, daba fe a todo lo demás, infundiéndole vitalidad y poder al mensaje proclamado del Cristo. Es decir, si Cristo, más adelante Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y hallamos en las cartas de Pablo cómo Pablo resalta la resurrección de Cristo. Es decir, en las epístolas hallamos que todas las grandes doctrinas de la fe cristiana se relacionan de una o de otra manera con el hecho de la resurrección física, histórica y real de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo, llegaban al punto de que si una creencia en la que no constara este hecho, pues como piedra fundamental, entonces sería solamente palabrería y dejaría de tener el título de cristiano. De hecho, Primera de Corintios, Pablo, hablando a los corintios, él presenta algo que se conoce como los hechos del Evangelio. Allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 28. No se lo voy a leer porque ya se lo he leído varias veces. Se lo voy a dejar de tarea para que confirme qué es lo que Pablo está predicando, de qué está hablando. Entonces, tarea, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 28. Por favor, léalo y ahí va a encontrar los hechos del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está presentándole a la iglesia? ¿Qué es lo que Pablo les está predicando? Y usted va a encontrar que Pablo no está haciendo otra cosa más que predicar el credo del hecho de la resurrección de Cristo, porque en eso descansa nuestra fe. Y más adelante Pablo mismo lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, hermano querido, apaguemos todos estos aparatos y nos vamos a seguir durmiendo más bien. Hermano, ese es el hecho. Y el testimonio de que Cristo haya resucitado, hermano querido, yo soy un convencido de eso, es el hecho de que tengamos vida, de que hoy podemos respirar, de que hoy usted y yo tengamos vida, hermano, es un hecho fundamental de la resurrección de Cristo. De que estemos transmitiendo por estos medios, es un hecho, hermano, que no hay otra cosa más que el poder de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo poder que hoy opera en su iglesia, en su organismo vivo, como ya lo hemos dicho en otros momentos.
La iglesia no es una organización. A una organización se le piden productos. A una organización, una fábrica de colombinas, se le pide que dé colombinas. Pero no es así dentro de la iglesia. La iglesia ni es una empresa, ni tampoco es una organización. La iglesia es un organismo vivo para producir vida en medio de un mundo que está muerto espiritualmente. Y para eso nos puso el Señor en esta tierra, hermano querido. No sé si a usted le esté moviendo, hermano, lo esté sensibilizando. Tantas situaciones que vemos en el día a día, hermano. Día a día, hermano querido. Vemos cómo las personas están sufriendo, las personas están llorando, las personas están gimiendo. Hay problemas en los hogares, hay problemas en los jóvenes, hay problemas en las mujeres, en los varones. Hay problemas en nuestra sociedad y problemas graves, hermano querido. Y si la iglesia no se sensibiliza a producir vida allí donde hay muerte, hermano querido, pues no estamos haciendo nada. Estamos simplemente como material de decoro en esta tierra. Y el Señor no compró algo con tanto valor para ponerlo simplemente de decoro. Hay una función, hermano. Tenemos que sacudirnos como pueblo de Dios, hermano querido, a proclamar el hecho de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que nos da la vitalidad para proclamar precisamente acerca de la resurrección de Cristo. Entonces eso es lo que está haciendo Pedro y Juan. Pedro y Juan la tuvieron clara, la agarraron la dinámica, y es lo que están haciendo. A ellos se les prohíbe que hablen en el nombre de Jesús, pero ellos dijeron, sí, el Señor Jesús no está físicamente aquí en la tierra, pero nos dejó una herencia. Allá en aposento alto él dijo, en mi nombre harán cosas mayores que estas, en mi nombre. Y Pedro y Juan agarran esa instrucción de allá del aposento alto y dice, hay que empezar a ponerla por obra, aunque haya oposición. Y por eso es que están hablando de ese hecho que causa tanto resentimiento dentro del Sanedrín, especialmente de los saduceos. Pero había que hacerlo, había que hacer la tarea. Así que ellos en los patios del templo, que también se conoce como los atrios, en todo lugar de reunión pública, en las casas por donde iban, en la metrópoli del judaísmo, por donde iban, la proclamación de la resurrección resonaba, retumbaba en los oídos con toda autoridad del Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. Es decir, ese era el mensaje. El mensaje no era otro. Y hasta el día de hoy, después de 2022 años, el mensaje sigue siendo el mismo. Es el mismo evangelio. Yo no he visto que el evangelio haya cambiado. Y fue lo que también se nos mandó a nosotros hoy. Es el hecho de lo que debemos predicar. El hecho de la obra de Cristo en la cruz, pero que no se quedó en la tumba, sino que también el Señor lo resucitó al tercer día. Así que aquí está la fuente de tanta bendición en las almas de aquellos que habían creído y de los que creen hasta el día de hoy en ese hecho. Hechos 6:7 lo encontramos más adelante, adelantemos un poquitico. En Hechos 6:7 vemos cómo esa proclamación del mensaje de la resurrección de Cristo está causando un impacto. Vea lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía, aleluya, y crecía la palabra del Señor. Esto es puntual, a mí me gusta leer despacio, lo siento. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, oigan esto, también muchos de los sacerdotes. ¿Y de dónde venía la casta sacerdotal? De los saduceos. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Uy, qué tremendo impacto cuando se predica la palabra de Dios, hermano. Aleluya, esto me anima a seguir predicando la palabra. Aunque a muchos no les guste, pero hay que seguir predicando la palabra. Mire, enemigos acérrimos de la resurrección de Cristo, dice que ahora están obedeciendo a la fe. ¿Cuál fue el impacto? Uno, la gracia que estaba sobre ellos, pero también que no se habían atemorizado a predicar la palabra, y esto estaba causando un impacto. Con razón Pablo más adelante lo dice. Pablo dice a los romanos, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, mi querido. Aquí no hay que usar ningún elemento externo, hermano. Necesitamos predicar y volver a la palabra, hermano.
sin añadiduras, sin conjeturas, sin excusas, hermano. Hay que predicar la palabra, hermano, pero hay que estar preparados para la oposición, para las situaciones que vienen. En estos días leí por ahí un artículo que me llamó poderosamente la atención, que cuando un hijo de Dios se levanta a estudiar la palabra, hermano, Satanás inmediatamente empieza a atacarlo, man. Y empiezan los problemas y las luchas. Y si yo me pusiera a contarle por las que estoy pasando, lo hago llorar, hermano. De hace 3 años para acá, hermano, no ha sido fácil para mí. Y yo ahora digo, ahora sí entiendo por qué es. Claro, le estoy pisando los callos a Satanás y eso no está contento. Y eso tenemos que hacerlo, hermano. Pero tenemos que entender también, hermano, que el Señor dijo que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará, hermano. Hay que pararse como un buen soldado, como un guerrero, hermano, y predicar la palabra, hermano. Seguro que usted ya no va a ganar amigos, muchos no le van a volver a saludar, pero hay que predicar la palabra, hermano. Que cuando usted esté frente al Señor, el Señor pueda decir de usted, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Y no que tengamos que decirle, Señor, pero yo prediqué, Señor, pero yo hice esto. Y que el Señor tenga que decirnos, yo no lo conozco, ¿quién es usted? Dios nos guarde de eso. Que podamos ser fieles a los textos, que podamos ser fieles a seguir compartiendo y predicando la palabra, hermano. Pero tenemos que estar preparados. El Señor mismo dijo, allá advirtió. El Señor les advirtió a estos allá en el aposento alto, le dijo, el mundo los va a aborrecer, mis chinos. El mundo los va a aborrecer. Y es más, y el Señor les dijo algo más. Les dijo, es más, los van a echar de la sinagoga, man. Como queriendo decir en nuestros tiempos, hermano, lo van a echar de la iglesia por predicar la palabra, hermano. Ni siquiera al cristiano le va a gustar que le predique. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo reto el que tenemos! Pero hay que seguir, hermano, para adelante. Entonces, mire, vuelvo a leer Hechos 6:7, lo que está pasando cuando estos predicaron la palabra, cuando les tembló, mano. Mire lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos, no pocos, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué tremendo impacto, hermano querido! ¡Qué tremendo impacto cuando hacemos las cosas a la manera del Señor! Cuando usted cumple lo que el Señor hace o le manda a hacer, hermano. Entonces vemos otro ejemplo aquí, más adelante. Empezamos a ver un ejemplo de este personaje, de Bernabé. ¿Qué pasó con Bernabé? Después de que aquellos habían causado otro impacto que ya lo explicamos, de lo que había sucedido en el corazón de estos y que Lucas lo relata, no por el hecho de que hayan vendido sus casas y por el hecho de que hayan vendido sus propiedades y lo hayan repartido, no, eso fue secundario. La razón de todo eso era que la palabra del Señor estaba causando un impacto en el corazón de estos, así como causó un impacto aquí en los sacerdotes que tanto odiaban la resurrección y ahora están obedeciendo a la fe. Entonces imagínense a estos mismos sacerdotes vendiendo sus propiedades y repartiéndole entre toda esta gente. ¡Qué tremendo eso! Vemos cómo había causado un impacto la manifestación del Espíritu Santo, pero acompañada de la palabra de Dios. Los dos son necesarios, los dos trabajan junticos, son un equipo, el Espíritu Santo y la palabra. Por eso lo dice el apóstol Pablo allá a los Romanos, donde dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? Y más adelante dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son dos elementos importantísimos. Hay que orar por los perdidos para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, pero también hay que hablarles la palabra de Dios. Así no les guste, así se pongan bravos, hay que predicarle la palabra de Dios, hay que hablarle de juicios también, hermano, hay que hablarles de Cristo, como dijo alguien, hay que llevarlos y darles un paseíto por el infierno, pero no dejarlos allá, hay que sacarlos y mostrarles a Cristo, hermano. Todo es necesario, y yo lo puedo decir por testimonio propio, hermano. Yo no creía en el evangelio, yo no creía en nada de estas cosas, pero cuando hubo alguien que me predicó así al estilo Juan el Bautista y me cogió y tenga, eso me hizo reaccionar, hermano.
Eso me hizo, hermano, reaccionar y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí y yo decía, oiga, sí, sí, definitivamente, como me dijo aquel, yo soy un muérgano, necesito cambiar, necesito venir a Cristo. Y eso fue lo que me hizo moverme hace 21 años, el Espíritu Santo acompañado de una palabra que no fue muy alentadora, que no fue muy cepilladora en esa época, fue palabra de Dios lo que me dieron. Entonces, hermano querido, tenemos que seguir predicando la palabra. Entonces miren que el Espíritu Santo junto con la palabra está causando impacto. Entonces Lucas reseña de que ahora estos están vendiendo sus propiedades. Pero Lucas no quiere darle tanto relieve a lo que están haciendo, sino lo que hay detrás, lo que está causando en el fondo, para que se evidencie públicamente lo que ellos están viendo. La gente está vendiendo las propiedades. Esta gente que antes era prácticamente asesina porque habían matado a su Mesías, ahora miren cómo están reaccionando. Es lo que Lucas quiere resaltar. Pero aparece otro hombre en escena que está en el versículo 36. Mire este hombre, versículo 36 y 37 del capítulo 4 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren este impacto que está causando aquí el Evangelio, lo que está causando la proclamación del Cristo resucitado. Así que tanto la mención de Bernabé como el trágico incidente que vamos a encontrar más adelante acerca del pecado de Ananías vienen a ilustrar de forma positiva y negativa también el estado de la iglesia y el poder de su testimonio, que es el tema general de la narración de Lucas. Es lo que Lucas nos quiere mostrar aquí. Las dos orillas de la iglesia. El nombre de Bernabé quiere decir hijo de consolación o hijo de exhortación, que es igual a la frase aquel que consuela o aquel que exhorta. Todas las referencias posteriores a Bernabé, todas esas referencias a este hombre, pues justifican su nombre, el nombre hijo de consolación o el que exhorta, admitiendo por algún momento ese concepto de categorías, es decir, más adelante lo vamos a ver también en escena y diríamos que Bernabé, podríamos decirlo de esta manera, que ocuparía un lugar más próximo a los mismos apóstoles. Es el lugar que está ocupando porque más adelante lo vamos a encontrar en el sentido especial de la palabra, del significado de su nombre, hijo de consolación. Más adelante lo vamos a encontrar, por ejemplo, siendo ayuda para el ministerio de Pablo. Sin ser apóstol, oiganme esto tan interesante, que sin ser apóstol Bernabé, porque no era apóstol, en el sentido de uno de los encargados, como llamados por el Señor para un oficio especial de completar la revelación del Señor, pues él compartía sus trabajos, el ministerio, con el verdadero espíritu apostólico. Parecía que fuera uno de ellos, aunque no era llamado, pero en función, este hombre se dejó usar por el Señor. Vamos a encontrar la biografía de Bernabé más adelante, perfilándose a través de nuestro estudio que estamos realizando del libro de los Hechos. Le adelanto algunos versículos donde vamos a encontrar a Bernabé en acción. Mire qué interesante que Bernabé aparece aquí y por eso Lucas lo resalta. Lucas lo resalta porque no solamente vino y trajo una propiedad y la vendió, sino que además de eso lo vamos a ver en acción, trabajando en equipo con los apóstoles. Por allá en Hechos 9, 26, 30, en Hechos 11, 20, 26, en Hechos 11, 30, en Hechos 12, 25, en Hechos 13, en 1 Corintios 9, 6, en Gálatas 2, en Colosenses 4, 10, vamos a encontrar a Bernabé. Qué interesante ver que este hombre simplemente empezó a entender que el Señor lo había puesto allí a una tarea, a consolar, y fue gran ayuda. Vuelvo a repito esto, inclusive para el apóstol Pablo, y más adelante lo vamos a ir desarrollando y nos vamos a encontrar en nuestro estudio del libro de los Hechos con Bernabé, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, y en las cartas allá que vemos más adelante, primera de Corintios, en Gálatas, en Colosenses, ahí aparecerá este personaje Bernabé. Así que aquí como nota preliminar, pues vemos que Bernabé pertenecía, dice el texto, que a la tribu de Leví.
era una de las 12 tribus de Israel y honrada por las demás tribus. ¿Por qué? Por el privilegio de servir en el templo. De hecho, la línea sacerdotal del Antiguo Testamento venía de esa línea, de la línea levítica. Así que era, también dice el texto, de la dispersión. Era oriundo de la isla de Chipre y que teniendo una propiedad, dice el texto, la vendió para poner el precio de lo vendido en el fondo común, es decir, allí administrado por los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles por el hecho de ser un destacado siervo del Señor, cuya obra de fe y de amor de Bernabé, como hijo de consolación, pues era, o estaba más bien, digámoslo así, en contrapartida o en oposición o contraposición a la actitud más adelante que Lucas nos va a mostrar de una pareja, de Ananías y de Zafira. Si vemos cómo hay, Lucas nos permite ver las dos orillas de la iglesia, es decir, no todo fue color de rosa, no todo fue solamente cosas halagüeñas, también hubo situaciones, y Lucas nos permite hablarnos de este personaje, de Bernabé, de un hombre que aparece de un momento a otro. Dice un tal José, a cuyo los apóstoles lo llamaron Bernabé, hijo de consolación, tenía una heredad y este hombre la vendió y puso lo vendido a los pies de los apóstoles, pero da otros detalles. Era un hombre de la diáspora, era un hombre leví, de la tribu de Leví, pero también dice que era de Chipre, es decir, no era habitante de Jerusalén, para resaltarnos el ejemplo en contraste a lo que va a suceder durante el capítulo 5 acerca de la pareja de Ananías y Zafira, que hicieron unas cosas totalmente contrarias y ahorita las vamos a mirar. Así que ellos escogen ese caso de Bernabé por el hecho de eso, de ser un destacado siervo de Dios aquí, que más adelante lo vamos a ver, como ya he notado, en varias funciones, trabajando prácticamente a la par con los mismos discípulos. Así que vemos aquí que lo pone Lucas en contrapartida, digámoslo así, para mostrarnos más adelante el engaño de Ananías y de Zafira, sirviendo la referencia al mismo tiempo para introducirnos en uno de los grandes instrumentos para la extensión del evangelio, como lo fue Bernabé. Desde Jerusalén hasta los extremos de la tierra vamos a ver a Bernabé aquí trabajando en equipo con los apóstoles. En la antigüedad, inclusive por ser levitas, algo que llama la atención aquí es que por ser levitas, en la antigüedad les era prohibido poseer terrenos en Israel. Dice que este era levita y que tenía una propiedad. Pero entonces, ¿por qué si a los levitas en la antigüedad les era prohibido tener tierras? Eso lo dice por allá en Números 18:20. Mire lo que dice Números 18:20. Dice, y Jehová dijo a Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues Aarón era el sumo sacerdote de la tribu de Leví. Aarón dice Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios mismo le había dicho a Aarón, ustedes no van a tener parte en la tierra prometida, porque ustedes van a tener un privilegio mayor, y es el de servirme, el de ministrar en el templo. Entonces imagínense en ese privilegio que ellos tenían y no podían enredarse, hermano querido, con las tierras, porque eso causa tropiezo a veces. Ay, a veces, hermano, la propiedad causa tropiezo. A veces, para servirle al Señor, ¿qué ponemos de tropiezo? La casa, el carro, el trabajo, tantas cosas materiales que nos estorban para poder servir al Señor con libertad. Entonces el Señor les dijo, ustedes no se van a enredar en eso. Ustedes no se van a poner, hermano, a pelear cuántos lotes tiene, cuántas casas tiene, cuánta tierra tienen. A ustedes les voy a dar un privilegio mayor. Ustedes me van a servir en el templo. Entonces, desde la antigüedad a la tribu de Leví, de los levitas, se les había prohibido tener posesiones. Deuteronomio también 10, que es la segunda ley, la recordación de la ley, dice Deuteronomio 10:9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad
como Jehová tu Dios le dijo. ¿Dónde se lo dijo? Pues en Números 18:20. ¿Sí nota? Pero en el caso de Jeremías, más adelante vamos a encontrar en el caso de Jeremías, mire lo que dice por ahí en Jeremías 32:7 cuando el Señor le da una instrucción. Le dice, he aquí que Hanamel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. ¿Sí nota? Esto evidencia, pues, al confundirse, digámoslo así de alguna manera, en la posición tribal de la tierra, es decir, hablando de las tribus de Israel que podrían tener tierra y las que no podrían tener, sin embargo no se aplica aquí la ley con rigidez. Probablemente, muy probablemente, esta ley quedó como letra muerta después del cautiverio babilónico. Después del cautiverio a Babilonia, cuando regresaron, y muy posiblemente esto ya dejó de ser ley. Así que la dispersión de esta gran parte de la nación, pues causó que esto ya no tuviera tanto interés. Entonces muy seguramente los israelitas que empezaron a quedarse y no volvieron a su tierra, pues donde iban tal vez comprando tierras, y es el caso posiblemente de Bernabé. Entonces, como él era de la diáspora, estaba viviendo en Chipre, pues aunque era levita y aunque había una ley, posiblemente esa ley ya se había convertido en letra muerta y ahora sí estaba autorizado para comprar una propiedad, y fue lo que hizo. Por eso el texto de Lucas nos dice que este tenía una propiedad, lo dice con claridad, este tenía una propiedad, pero ¿qué hizo? La vendió y dio a los discípulos. Ahora entrándonos al capítulo 19, prácticamente los últimos versículos del capítulo que leí, del capítulo 4, vienen siendo un colofón que empata con el principio de los primeros versículos del capítulo 5. Entonces leamos los primeros versículos del capítulo 5, donde empieza a hablar de otra manera diferente. Es decir, aquí como que cambia el tono, porque dice en el versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Hechos, dice, pero, ¿sí nota? Hay un pero. Termina el versículo 4 hablándonos de este hombre, de Bernabé, del ejemplo, de que vende su propiedad, de que vende sus tierras, de que más adelante va a ser un hombre útil dentro del ministerio para los apóstoles, acerca de la resurrección de Cristo y de la proclamación de ese mensaje hasta lo último de la tierra. Pero cuando termina el capítulo 4, o mejor empieza el capítulo 5, la hoja se voltea. Es como si mostrara la otra cara, ese pero. Entonces comienza el capítulo 5 hablando de pero. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio su bien, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¡Qué tremendo! Hemos leído hasta el versículo 6. ¡Qué tremendo! Ananías no es un nombre, digámoslo, poco común en la Biblia. Hay varias partes donde encontramos el nombre Ananías, aunque no es el mismo personaje. Por ejemplo, en Hechos 9 encontramos otro. No es este porque este ya murió. Encontramos otro. En Hechos 9:10, cuando Pablo tiene su experiencia con el Señor allá camino a Damasco, se le aparece el Señor a este Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. El Señor le había dado la orden a Ananías de que fuera y orara por Pablo. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 9 de los Hechos. Y en Hechos 23 encontramos otro Ananías. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. ¿Sí ve? Entonces hay varias en la Biblia, pues no es poco común encontrarnos con este nombre Ananías. ¿Qué significa Ananías? Su nombre significa el Señor es gracioso. Oigan eso, el Señor es gracioso.
Y el nombre de la esposa Zafira significa hermosa. Entonces, el término aquí, cuando dice que tenían una posición y que retenieron, el término retener hace referencia a quedarse con algo que ya ha sido dedicado o comprometido a otro propósito como si fuera propio. Es decir, el retener es cuando ya no nos pertenece, es como cuando uno tiene algo, lo va a dedicar, pero después lo retiene. Fue lo que hicieron esto. Estos habían vendido, pero el propósito era entregar todo lo vendido. Sin embargo, ellos pues vemos allí que hicieron una triquiñuela y dejaron solamente una parte, queriendo engañar a los apóstoles. Hemos vendido esta propiedad en tanto, pero resulta pues de que ellos habían retenido algo. Así que tal como en este caso, en el que se había destinado libremente a favor de la comunidad el precio de lo que ellos vendieron, de la propiedad de Ananías y de Zafira, vemos también otro ejemplo de retener algo que no pertenece, es decir, de ese elemento de hacer la referencia de quedarse con algo que ya ha sido determinado para otro propósito, que ha sido comprometido con otro propósito. ¿Sabe que a veces nosotros también le retenemos al Señor? A veces también le retenemos al Señor. Cuando llegamos al Señor le dijimos, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Y yo siempre me he puesto a pensar en esto, cuando llegamos, a los que llegamos al Señor tarde, es decir, los que llegamos al Señor después, los que no nacimos en cuna cristiana. Nosotros llegamos al Señor, yo llegué a los 37 años al Señor. Y le decimos, Señor, te entrego mi vida. Pero yo poniéndome a reflexionar en eso dije, ¿cuál entrego mi vida? Los 37 mejores años de mi vida los invertí para mi propio reino. Entonces no le entrego mi vida. Le estoy entregando un pedazo de vida al Señor. Lo que me sobró de vida. Y sin embargo así aún somos mezquinos todavía. Todavía le entregamos un pedazo de vida al Señor, pero todavía en ese pedazo somos mezquinos. No tengo tiempo para servir. No tengo tiempo para ti, Señor. Estoy tan ocupado en mis asuntos que no tengo tiempo para ti. Eso se llama retener. Porque nuestra vida inmediatamente llegamos a Cristo, como dice el término de retener, hace referencia a que nos quedamos con algo que ya ha sido comprometido. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, hermano querido, no simplemente llegamos a la salvación. ¿O no fue así lo que hicimos? Te entrego mi vida, Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Pero qué tremendo, qué tremendo. Esas palabras nos quedan grandes. Porque si Él es el Rey, nosotros somos los súbditos y Él tiene derecho a gobernar. Porque el reino es gobierno y Él tiene derecho a reinar en nuestras vidas. Él puede disponer como quiera y a la hora que quiera, hermano. Al Señor, o mejor, el Señor no acepta un no como respuesta. Él espera que usted le diga, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Dios nos ayude, porque hermanos, somos mezquinos, retenemos lo que le hemos comprometido al Señor. ¿Sí notan? Yo algún día dije, Señor, si me metí en esto, voy es con toda. Yo cuando dije, me metí a esto y voy con toda. Y pues hasta donde me he acordado, hermano querido, siempre he procurado que no haya un no como respuesta. Tiene que ser algo, mejor dicho, que se salga de mi capacidad. Pero mientras yo pueda, al Señor siempre he tratado de decirle, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aun cuando llegué a los caminos del Señor con tanto trabajo que tenía, siempre sacaba tiempo para el Señor, para ir a discipular, a evangelizar, para ir a las reuniones, a los ayunos, a la oración, a los cultos, al servicio. Nunca decía no tengo tiempo. Buscaba la forma de arreglar mi agenda y buscaba la forma de estarle diciendo al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Hermano, que Dios nos ayude en eso, que Dios nos ayude. Yo dije que este libro de los Hechos nos iba a retar, hermano. Así que aquí nos está retando. Cuando miramos la palabra retener, hace referencia a quedarse con algo que ya ha sido comprometido con un propósito. Y cuando llegamos al Señor le dijimos, Señor, te entrego mi propiedad, mi vida es tuya, haz con ella como quieras. Pero sin embargo, hermano, todavía somos mezquinos. ¿No será que tenemos espíritu de Ananías y de Zafira? ¿Quién sabe? Así que sucedió lo mismo en el Antiguo Testamento con otro personaje. Allá en Josué 7:1 vemos lo que dice el versículo allá de capítulo 7, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel
cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y usted y yo conocemos la historia por ese pecado de Acán. Conocemos la historia. Murió él, murió su familia, murieron sus propiedades, todo fue quemado. Yo cuando leí ese capítulo de Josué 7, sin ser cristiano, que yo no era cristiano y lo leí, yo dije, uy, pero ese Dios no es Dios de amor. Uy, mire ese Dios cómo mata a los niños, cómo mata a Josué, a Acán, cómo mata a esa familia. Uy, ¿por qué ese Dios tan cruel? Pero después va uno entendiendo que Dios es amor, pero también es juicio. Así que observamos aquí algunos puntos importantes frente a este pecado de Ananías y de Zafira. Es decir, la venta de las propiedades y la generosa entrega del precio de ellas, óigame bien, para el servicio de la iglesia o de Dios en la iglesia, dependía enteramente de la voluntad de cada uno. Es decir, muy importante, porque aquí nadie se le estaba obligando, aquí no era que se les estuviera coaccionando a que vendieran, ellos lo vendían por voluntad propia, como bien hemos hablado. El Espíritu Santo los impulsaba a hacer eso. Pedro no estaba ya haciendo propagandas de vendan y traigan. Pedro no estaba haciendo campañas de ese tipo. Simplemente la gente, movidos por el Espíritu Santo, el impacto de lo que Dios estaba produciendo en ellos, como lo relató Lucas, pues sencillamente está evidenciando que estos no, aún el corazón estaba siendo tan tratado que aún en lo que al ser humano le cuesta, que es que le toquen el bolsillo o que le toquen el bolsillo o que le toquen el orgullo. Esas dos cosas que se las toquen al hombre, hermano querido, reacciona. Entonces cuando vemos la reacción de estos, de estar vendiendo sus propiedades, quiere decir que algo está sucediendo en el corazón de estos que se están convirtiendo. Entonces, aquí como primer punto vemos que lo que ellos están vendiendo sus propiedades y traer el producto de lo vendido y ponerlo a la administración de los apóstoles, sencillamente no es otra cosa que más que un producto del Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo que está causando en ellos, y que sencillamente cada uno lo hacía por voluntad propia. Así que es muy importante la pregunta que Pedro le dirige a Ananías. Pedro le dice, reteniéndola, si nota lo que le dice Pedro, el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, si él era libre, la podía vender y no dar nada. El problema fue que trató de engañar, creyendo hacerle creer a los discípulos que había traído el precio de lo vendido. Era mejor que no hubiera traído nada, hermano querido, y no se hubiese puesto con eso. Por eso la pregunta de Pedro. Pedro le dice, ¿no se te quedaba a ti reteniéndola? Y si la vendes, ¿no estaba en tu poder? Era tuya. Entonces esa pregunta pues es interesante, y nadie había forzado a Ananías a vender su propiedad, ni a entregar mucho menos el precio de lo vendido. Era voluntad propia. Así que eso en primer lugar. Lo segundo que vemos es que el orgullo y el deseo de tal vez de Ananías de no ser la excepción entre los que estaban dando, entre todos los que estaban movidos a dar, pues impulsó a Ananías y a su mujer a idear un medio por el cual podrían llegar a destacarse, a mostrarse, a decir, mire, estos también como dan. Así que ellos querían posiblemente buscar la primera fila, buscar reconocimiento de la comunidad y al mismo tiempo retener reservas de dinero para ellos. ¿Sí me hago entender? Ya que su fe, la fe de estos, muy posiblemente no llegaba a tal punto de desprenderse de todo y de vivir confiados en que Dios les proveería, así como le proveyó a sus hermanos, porque dice por ahí un texto en Hechos, dice, y no había en la iglesia ningún necesitado. Entonces, esto causó también que posiblemente el orgullo, el deseo, el anhelo de querer mostrar, de ser mostrones, de decir, bueno, nosotros también damos,
Esto para no quedarse eximidos, excluidos, allá quedar mal frente a los hermanos, hace que estos, por ese movidos, por ese orgullo, pues vendan, pero retengan también algo para ellos, queriendo decir que su fe no les había alcanzado. Era una fe tenue, una fe que no les alcanzaba para confiar en el Señor y decir, sí Señor, yo entrego todo lo que tengo y confío en ti, que tú no me vas a dejar desamparado. Qué bueno que nosotros también podamos hacer eso. Yo no me estoy refiriendo a que usted venda su casa, pero hermano, sí, confiar en el Señor, hermano. Decirle, Señor, yo no sé, aquí estoy, yo no sé tú qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo confío en ti, te entrego mi vida y te pertenece. Mi vida está en tus manos y que no sea simplemente una muletilla cristiana. Mi vida está en tus manos, Señor. No, sino que cuando llegue el momento de comprobar, de verdaderamente evidenciar de qué está hecha nuestra fe, verdaderamente podamos dar pasos firmes hacia adelante. Que nuestra fe no esté pegada con saliva, que nuestra fe verdaderamente sea una fe sólida, hermano querido, donde, hermano, usted vaya de frente a lo que le pida el Señor, no nos pongamos con titubeos. Otra cosa, otro punto importante aquí es que para lucirse como generosos y a la vez guardar sus reservas, en el caso de Ananías y de Zafira, tuvieron que mentir. Tuvieron que mentir. Ananías mintió por el acto de depositar la cantidad, haciendo ver que constituía el precio de la venta, dice el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 5. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, ya vemos la pregunta, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Así que Ananías miente, pero también Zafira, al contestar la pregunta del apóstol, también mintió. Verso 8 dice, entonces Pedro le dijo a Zafira, a la mujer, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Sí nota? No hay grado de culpabilidad entre los dos. Para tentar al Espíritu del Señor, es decir, ya que ambos se habían puesto de acuerdo, lo conocía Ananías y lo conocía Zafira, ambos se habían puesto de acuerdo en mentir, pero la mentira no era contra Pedro, la mentira no era contra Juan y los apóstoles. Verso 9 dice, Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y Pedro también le dice, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo que sí. Así que los dos se habían puesto de acuerdo para mentir, pero ellos creían que estaban engañando a Pedro, creían que estaban engañando a Juan o a los demás discípulos, pero en realidad estaban mintiendo contra el Señor. Mintieron al Espíritu Santo, lo que equivalía a mentir a Dios. Verso 3 y 4 dice, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, le dijo a Zafira, también te sacarán a ti. Así que obraron en contra de toda la gran obra que el Espíritu Santo venía haciendo en la iglesia. Hasta aquí todo era bendecidos, prosperados y a victoria, como dicen algunos por ahí. Hasta aquí todavía la obra del Señor se veía que todo era solo victoria, hermano, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero tentar al Espíritu equivale a decir algo como esto: a ver, ¿a dónde podemos ir nosotros con nuestros planes egoístas frente a las manifestaciones del Espíritu? Oiga, ¿no nos hace familiar esa expresión?
A veces también creemos que podemos servir al Señor de cualquier manera, hacerlo como caiga, cuando yo quiera, cuando pueda, como yo pueda. No, hermano querido, al Señor no le podemos mentir. Podemos, hermano, impresionar al hermano, al pastor, al líder, al que sea, pero al Señor no le podemos mentir, hermano. Que Dios nos ayude a ser excelentes en lo que hagamos, que seamos desprendidos. Cuando digo desprendidos, estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Tiempo, talentos, hermano. Ahora que nos han venido hablando, hermano querido, de los dones, hermano. No siga reteniendo lo que ni siquiera es suyo, hermano. Eso es del Señor y no se lo dio para que lo cuelgue en la pared allá de la sala de la casa, hermano, enmarcado. Este es el don que tengo. Hermano, no sigamos reteniendo lo que el Señor nos ha dado. Yo soy un convencido, hermano, que si el Señor nos da algo es para replicarlo, para entregarlo, para darlo. Y yo me gozo cada vez que el Señor me da cosas nuevas, cada vez que busco cosas nuevas en la palabra. Digo, esto inmediatamente se me viene a la mente de los hermanos. Digo, esto es para predicarlo, esto es para enseñarlo. Esto que el Señor nos está dando, vamos a compartirlo, vamos a enseñarlo, vamos a llevarlo a la iglesia para edificar a los hermanos. Eso es lo que hay que hacer, que lo que Dios nos dio, hermano, dice por allá el mismo apóstol Pablo, él dice que él da semilla al que siembra. Sin embargo, algunos cogen ese texto para sacar plata. Dios da semilla al que siembra, siembra y verá que Dios le va a dar más. Pero no tiene nada que ver con eso. Está hablando precisamente de la palabra. Que cuando tú das palabra, que cuando tú enseñas la palabra, Dios te da más palabra para que sigas dando más palabra, mi querido. Al que da fruto lo lava para que dé más fruto, dice la palabra, hermano. Entonces mire que a veces parece que fuéramos en esa misma dirección, en ese mismo concepto. A ver dónde puedo ir yo con mis propios planes egoístas, a la par de que el Espíritu Santo vaya obrando a través de mi vida. No, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios te quiere todo o nada. Así es el Señor. Así que era el grave pecado que Israel había cometido por más de una ocasión también en el desierto. En Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es decir, cuando Dios no puede ser burlado, cuando Moisés levantaba las manos allá en la guerra que tenían estos allá, pues sencillamente triunfaban. Pero cuando bajaba las manos, hermano, venía la derrota. Y así pasa a veces. No podemos darnos el lujo de bajar las manos. Hermano, el Señor nos pidió, hermano, estar activos dentro de su obra. Estar vívidos, hermano, produciendo vida. No podemos darnos el lujo de decir, en esta sí, en esta no. Yo bajo las manos aquí, yo las bajo allá, o las subo acá, o las bajo. No, hermano, necesitamos, hermano, estar siempre con las manos levantadas, hermano, hablando en el sentido figurado, hermano, estar con nuestra vida levantada, digámoslo de esta manera, al Señor. ¿Qué quiere hacer? Dispuestos y disponibles, porque hay mucha gente que está dispuesta, y más para esta época. Comenzando año todo el mundo dice, sí, este año sí, voy a servirle al Señor. Hermano, lo esperamos en una reunión de siervos. Ay, no tengo tiempo. Ya empezamos a titubear. Hermano, ¿es sí o es sí? Así es sencillo. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masash. El Salmo 78, hablando de este mismo pecado que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el mismo pecado que cometió Ananías y Zafira, de tentar al Señor. Dice el Salmo 78, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Salmo 106 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Sí nota? En todas, desde el Antiguo Testamento vemos a Israel tentando al Señor. Lo mismo que está haciendo Ananías y Zafira, creyendo que podrían salirse con la suya. Así que en este acto, que constituye a primera vista un pecado leve, podríamos verlo así,
Hubo allí detrás de todo eso ambición, avaricia, ambición espiritual, deseo de buscar renombre, falta de fe, falta de amor, falta de obediencia y muchas cosas más allí que hay detrás del pecado de Ananías y de Zafira. Y según Pedro discierne por el Espíritu este deliberado intento, no solamente de engañarlos a ellos, sino de engañar al Señor mismo. El precio, una vez entregado al Señor, pues no podía tocarse sin que cayera en el pecado de Acán, que cayó allá en el Antiguo Testamento, que apropió para sí, la Biblia lo llama anatema. Es lo que estaban haciendo estos, es lo que estaban queriendo, querer de alguna manera, valga la redundancia, engañar a los apóstoles, pero Pedro, con discernimiento del Espíritu, él entiende que no solamente están engañando a estos, sino que están engañando al Espíritu Santo y al mismo Señor. Por eso Pedro los confronta y los exhorta, le dice: ustedes, ¿quién les dijo que engañaran, que tentaran al Señor? Y tantas veces entonces, desde entonces, se han cometido muchos pecados sencillamente, que son más escandalosos inclusive hoy en día en la esfera de nuestra profesión cristiana, sin que cayera juicio alguno especial sobre los pecadores, pero le ha placido al Señor de toda justicia, óigame bien, hacer ver en los comienzos de la iglesia, de la historia de la iglesia, lo que Él piensa de los fallos morales y espirituales de quienes sirven, de sus hijos, de sus siervos. Así que afectan el testimonio de su pueblo al mezclarse con obras, digámoslo así, satánicas con las del Espíritu Santo en un solo medio ambiente. Pedro le dijo a Ananías y a Zafira: dime, Ananías. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayeses el precio de la heredad? Que no caigamos en esas mezcolanzas de querer agradar a Dios y a la vez a querer agradar al enemigo de Dios. El mismo Señor fue claro y dijo: nadie puede servir a dos señores, o amarás al uno y aborrecerás al otro. Que Dios nos ayude a amarle, a darle, a entregarnos todo por Él. Hay otras indicaciones también en el Nuevo Testamento de que pecados constituyen peligrosos estorbos para el testimonio de Cristo en la iglesia. Y hoy por hoy vemos, hermano, a la orden del día, cuántos estorbos, como decía el día de antier, cuántos estorbos vemos, hermano, que ponemos piedras de tropiezo en los incrédulos. Los incrédulos quieren venir a Dios, quieren buscar a Dios, pero nosotros les hemos vendido un evangelio que no es el evangelio de la cruz, por un lado, y fuera de eso, sumado a las trampas, a las triquiñuelas, a tanta corrupción que hay al interior de nuestras iglesias, hermano querido, y la gente no quiere, hermano, triste decirlo, pero la gente, hermano, tiene razón en muchas cosas. Esos pastores roban. El problema es que la gente generaliza, porque no todos, hermano querido, pero sí los hay. Los hay. Entonces, hermano querido, la gente que está acostumbrada a generalizar, la gente no dice: el soldado Pataquiva cometió una falta. No, ellos no dicen: el soldado Pataquiva cometió una falta. Ellos dicen: el ejército nacional cometió una falta. ¿Sí me hago entender? Y así es por lo general la condición humana. Tendemos a generalizar y desafortunadamente, como dice el dicho popular, pagamos justos por pecadores. Así que, hermano, pues que Dios nos ayude, porque no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, vemos actos de corrupción, porque hay que llamarlos así, actos de corrupción dentro de la misma comunidad, al día de hoy también. Así que se nos presenta muchas pruebas también de que ese Dios de amor, de que ese Dios que ama, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, como hasta el día de hoy, es el Dios santo del amor,
siendo su ira inclusive incontrastable con la justicia frente al pecado. Dios es justo, Dios es amor, pero también es justicia. Y allá es de que no queremos que nos toque. Que me hablen solo de amor, de amor, de amor, pero no queremos que nos hable de la justicia de Dios. En Cristo hay perdón, por supuesto que sí, pero no por eso deja, óigame bien, no por eso deja de ser Dios, el Dios de justicia, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Corintios capítulo 3. Léalo. Cada uno tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermano querido. Que Dios nos ayude. Dios es Dios de amor, por supuesto que sí, y nos ama y te ama. Pero hermano, también es un Dios de justicia. Y Dios no la va con el pecado, no la va con el pecado. Entonces, sí, hermano querido, que Dios nos ayude porque a Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice el mismo Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y que Dios nos ayude. Dejémoslo hasta ahí, porque se nos fue el tiempo. Y si Dios permite, más adelante vamos a hablar ahora del engaño. Ya hablamos del engaño vamos a hablar del engaño de Ananías. Vamos a ver más cosas en detalle acerca de este engaño. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de todo esto? Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a ser sinceros, honestos, íntegros delante del Señor, que seamos como somos delante del Señor, que no tengamos atisbos, fisuras de hipocresía delante del Señor, que seamos sinceros delante de Él en lo que hacemos. Podemos engañar a muchos, pero al Señor no se le puede engañar. Dice Gálatas capítulo, creo que es 4, donde Él dice, Dios no nos engañemos a nosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso segará. Que Dios nos ayude, mis queridos. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Padre, recuerdo ahora, Señor, hace 21 años justamente, Padre amado, el 16 de enero del año 2000, precisamente cambiábamos de milenio, cambiábamos de centenario, el almanaque cambiaba, las comunicaciones, muchas cosas cambiaron cuando se recibió un nuevo milenio, el año 2000. Pero recuerdo tanto también que aquel 16 de enero también hubo otro cambio, hubo otra situación que partió la historia en dos y fue el que tú llegaste a mi vida, bendito Señor, hace 21 años, el 16 de enero del año 2000. Señor Dios de la gloria, y te doy gracias porque aquel día, bendito Señor, Padre amado, después de tanta rogadera, después de tanto aplazar, después de tanto medir y decir, ¿será que sí me vuelvo evangélico o no? ¿Será que sí o no? ¿Será que sí o no? Después de tanto meditarlo, Señor Dios de la gloria, como dice la Escritura por allá en Mateo, donde el Señor dice, el que va a edificar una torre, primero se sienta y considera el precio. Y si ya después de que lo ha considerado, no hay sea que arranque y quede después avergonzado. Y yo recuerdo que yo meditaba tanto, Señor, ¿será que sí me hago o no me hago cristiano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando tomé la decisión, Señor Dios de la gloria, dije, de aquí en adelante, Señor, iré de frente contigo. De frente, Padre amado. Y Dios de la gloria, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido, tú nos has guardado, tú nos has bendecido. Señor, ha habido luchas que ha sido fácil, no lo ha sido, pero aquí vamos, bendito Señor, en esta carrera de la fe. Y oro por cada uno de mis hermanos, Señor de la gloria, que haya esa claridad, que no sigamos titubeando, sí o no, sino que, Señor de la gloria, podamos ser íntegros en ti, si que nuestro sí sea sí o que nuestro no sea no, bendito Señor. Dios de la gloria, oro por aquellos que van como nubes fluctuantes, que un día sí, otro día no, que basan su fe en las emociones, y las emociones son variables, las emociones varían. Un día estamos arriba y al otro día amanecemos abajo, y si descansamos nuestra relación con Cristo emotivamente en base de las emociones, tenemos problemas. Poseemos problemas, mi querido. La fe debe descansar en las decisiones. Sí o sí, sí o sí, sí o sí, a pesar de. Eso es fe. Fe es mantenerse firme, sí o sí, a pesar de, mi querido.
Fe no es positivismo, ni actitud positiva, ni ser entusiasta. No, eso no es fe. Fe es mantenerse ahí, agarrado, a pesar de, mi querido. Es la fe que el Señor quiere ver. Es la que el Señor dice que sin fe es imposible agradarle. Por eso hoy oro, Señor, a ti, Dios de los cielos, por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios, bendito Señor. Se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Al final de los tiempos vendrá la apostasía. Se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Cumplido en la iglesia de la Odisea. La iglesia tibia. La iglesia tibia. La iglesia jactanciosa. La iglesia que sacaron al Señor del templo, Padre amado, de sus vidas. Hoy se está cumpliendo, bendito Señor. Y es la iglesia que tenemos. Cristianos a medias tintas, cristianos tibios, bendito Señor, que no toman decisiones, que pasan los años, miran cómo se les va la vida, la salud, las fuerzas, las capacidades, y Señor, nunca se decidieron, bendito Señor, Dios de la gloria, por tomar una decisión, valga la redundancia, firme en ti, bendito Señor. Y hay tanto por hacer en este mundo. Pero no lo podemos hacer solamente unos 3 o 4. Tu Padre amado, tú pusiste un cuerpo entero, completo, aquí, bendito Señor, capacitado, con dones, con talentos, Señor Dios de la gloria, para ponerlos al servicio de tu obra. Que no sigamos reteniendo, Señor, lo que tú ya nos has dado, Padre amado. Nos has dado una vida para invertirla en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a rendir más, a entregar más, a no ser mezquinos con lo que tú nos has dado. Señor Dios de la gloria, que la abundante gracia esté sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, bendito Señor, para que podamos testificar de ti, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, con denuedo, con poder tu bendita palabra, el evangelio de Jesucristo, que no lo cambiemos, que no lo adulteremos, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre Santo. Señor Dios de la gloria, oro a ti, Señor, por aquellos que lloran, por aquellos que están sin esperanza, por aquellos que han venido, bendito Señor Dios de la gloria, a decirnos: estoy sufriendo, estoy pasando luchas, estoy pasando problemas, pero no tengo a dónde ir. Y mucha gente, Señor, Dios de la gloria, en estos últimos días nos hemos encontrado que han querido ir al brujo, que han querido ir allí, que han querido ir a otro lugar, pero tú los has atravesado en el camino y se les ha podido predicar tu palabra. Y ahí nos damos cuenta la necesidad tan tremenda que hay en la gente. La gente está buscando a ver quién le soluciona los problemas, porque hay problemas, hay luchas fuertes al interior de muchos hogares, al interior de muchas vidas, Señor. El mundo está que revienta, no sabe más qué hacer, Dios de la gloria. Y estamos puestos en esta tierra como respuesta a un mundo, bendito Señor, que exige respuestas. Pero, Señor, Dios de la gloria, necesitamos ser sinceros, íntegros, Señor Dios de la gloria, contigo, no mezquinos contigo, bendito Señor Dios de la gloria, que no sigamos reteniendo, bendito Dios, lo que tú has dado a la iglesia, que lo repliquemos, bendito Señor, en bendición, para que muchas vidas, bendito Señor, conozcan al resucitado, Padre amado. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, te glorifico, sacúdenos, Padre amado, mueve tu pueblo, Señor Dios de la gloria, inquiétanos, bendito Señor, danos esa carga, Padre amado, por tantos y tantas, bendito Señor, que se están yendo a una eternidad sin conocerte aún inclusive, Padre amado. Oh Señor Dios de la gloria, que tu gracia siga siendo derramada sobre tu iglesia como lo fue en el principio, en aquella iglesia primitiva, donde dice que abundante gracia era sobre ellos y testificaban con denuedo, con poder del Cristo resucitado. Señor, Padre amado, el mensaje sigue siendo el mismo, que no lo cambiemos, que no lo adulteremos, que no lo vendamos, que no, Señor Dios de la gloria, lo diluyamos, que no lo suavicemos, que sigamos predicando con poder, bendito Señor, dado por ti, bendito Rey de la gloria, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, y a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche tenemos otro estudio hermoso, precioso, acerca del Apocalipsis, así que lo espero a las 7 de la noche. Muchas bendiciones, que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas en este día, hermano querido. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.